¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues una ardua y muy constructiva jornada donde hemos abordado diversos aspectos de la ingeniería constitucional. A mí me corresponde hablar un poco más sobre el momento actual de la Constitución mexicana y esta parte fundamental que es la institución del gobierno de coalición en México, por vez primera en la historia moderna, por lo menos del constituyente del 17 para acá. En el siglo XIX existieron gobiernos parlamentarios en el país que no tuvieron finalmente permanencia. Ya la Constitución del siglo XX, la del 17 para acá, instituyó un sistema presidencial fuerte, que es otra diferencia fundamental con el caso de los regímenes parlamentarios europeos, ¿no? O sea, en América Latina los regímenes son presidencialistas, o sea, tienen ejecutivos, digamos, fuertes, predominantes, y una separación de poderes que es real. ¿Real en qué sentido? Yo no la entendí hasta que Tudela me hizo ver que en el régimen parlamentario, por ejemplo, español, el Ejecutivo y el Legislativo realmente están fusionados, ¿no? Puesto que el presidente del gobierno es al mismo tiempo jefe de la mayoría parlamentaria. Entonces me decía, pues aquí la oposición tiene una vida difícil porque no se puede oponer a nada, ¿no? Estando el jefe del gobierno en el propio poder legislativo. En México y en las repúblicas latinoamericanas la división es real, o sea, el presidente, el titular del Ejecutivo, es electo de manera directa y no puede ser destituido más que por el proceso de impeachment que ahorita se está viviendo, un juicio político, como le llamamos en México, en el Brasil, mediante un juicio. No puede ser más que, reconvenido de sus funciones por causas graves y en todo caso tiene que someter a un juicio político. Y lo mismo el titular del Ejecutivo tampoco puede disolver las cámaras, ¿no? Esto es, los poderes son realmente autónomos. Sin embargo, en México, derivado de la reciente, relativamente reciente, tendrá unas 2 décadas que esto empezó a acontecer, efecto de la pluralización, de la diversidad de la sociedad, de la intensidad de la vida política, los poderes empezaron a chocar, sobre todo el legislativo, que se empezó a desarrollar muy rápido en términos de su representación, con un ejecutivo poco acostumbrado a dialogar con los otros poderes, puesto que habiendo sido un régimen de predominancia del ejecutivo, o sea, había una relación de subordinación de los otros poderes hacia el ejecutivo. Empiezan a chocar. Y derivado de ello, pues empiezan a plantear una serie de insuficiencias en los instrumentos disponibles para la gobernabilidad, ¿no? Esto es, el legislativo y el ejecutivo entraron en esta era que se llama de los gobiernos divididos, de 1997 para acá, donde el legislativo podía empezar a ejercer ciertas resistencias a la voluntad del ejecutivo y a objetar proyectos de ley. Entonces, con la alternancia en el año 2000, pues esto se hace todavía más evidente y bueno, empiezan a funcionar los bloqueos, ¿no? Entonces el bloqueo al Ejecutivo, el periodo del presidente Fox fue una era muy complicada, donde pues traía grandes expectativas y pues no pudo pasar prácticamente ninguna, ¿no? Enfrentó un bloqueo en el Congreso bastante fuerte. Después el tiempo del presidente Calderón pues fue todavía bastante más arduo. ¿En qué sentido? Pues llegó con una legitimidad cuestionada. Llegó con una diferencia de 200,000 votos, con un porcentaje de la votación del 35.5 frente a 35.2 de su más cercano competidor. Y bueno, el país se polarizó, ¿no? O sea, ahora sí que estuvimos al borde de un choque de trenes ahí. El segundo lugar tomó las calles de la ciudad. ¿Qué buscaba? Ahorita me estaba yo reflexionando alrededor de ello, con los problemas de investidura que hay aquí ahorita en España. Lo que buscaba era lo mismo. El segundo lugar buscaba impedir la investidura del titular del Ejecutivo. O sea, sitió al Congreso, quería evitar que el presidente electo jurara el juramento que la Constitución dispone para que asuma el poder. Y previamente sitió el Congreso, ¿no? Entonces tuvo que haber ahí un artificio, un truco para que el presidente electo entrara al Congreso,
casi una aparición mágica, ¿no? Que apareció otras banderas y en 5 minutos tomó el juramento y salió, pero inmediatamente del Congreso, dada la tensión que existía, tensión grave que lo narra uno de sus actores, quien fue también senador, Carlos Navarrete, que fue dirigente del PRD, en su libro, un libro que se llama De Frente, y narra lo que pasó ese día en el interior del Congreso, en una situación muy tensa. Y entonces se empiezan a plantear otra vez las grandes reformas constitucionales, una de las cuales fue, la primera, resolver el problema de la investidura. Fíjense. ¿Cómo se resolvió en la Constitución? Pues estableciendo distintas formas de juramentar al presidente, ¿no? O sea, en vez de hacerlo ir al Congreso en una sesión magnánima, específica, para tomarle juramento, ahora hay 3 formas de que puede tomar juramento, ¿no? Esto es, puede ir al Congreso y tomarlo en la sesión de Congreso General, o bien puede en un salón adyacente ser juramentado por la mesa directiva, o bien puede ser juramentado por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, ya en donde el presidente de la Suprema Corte de Justicia tenga su sede. Esto es establecerle imposibilidades de bloqueo a la investidura, porque decían, bueno, pues es que al final de cuentas, cuando hay este grado de pulverización de los votos, digamos, o de diversificación de los mismos, lo que nos plantea son problemas, que yo le llamo así, de reducción al absurdo, ¿no? Esto es, lo que se busca es llegar al absurdo de que alguien que ha sido electo o tiene los votos suficientes como para asumir el poder, pues no le permitan hacerlo por una cuestión de segundo orden, ¿no? Que no tiene que ver con los votos, sino con los instrumentos, ¿no? de legitimación de su cargo. A partir de entonces, las reformas en México pues, se aceleraron. Hace un rato Daniel mencionaba el número de reformas que ha habido. Yo la contabilidad que tengo son 225 ciclos, esto es 225 proyectos de reforma, y que han afectado 700 artículos. En realidad son 697, pero yo lo redondeo a 700 por cuestión de memoria, ¿no? De 1917, o sea, durante prácticamente 100 años, ha sido el ciclo de la reforma constitucional. Habrá quienes les parecen muchos, habrá otros, yo incluso me pongo entre ellos, donde diga pues los que sean necesarios y siempre y cuando la Constitución siga siendo la solución y siga siendo el camino a través del cual pues transcurran los cambios que la sociedad finalmente va planteando. Realmente parecieran muchos en el número, pero ya viendo al análisis de detalle de cuáles han sido las reformas, yo lo que he encontrado en la Constitución es que han sido reformas expansivas, estos han ido ampliando el horizonte de los derechos ahí consagrados. Muchos en el sentido que marca el profesor García Roca, en el sentido de que le asumen más cargas todavía al Estado, más derechos que garantizar, que implican pues obviamente una financiación costosa, derechos a la vivienda, derechos al agua, derechos a una serie de cosas que pues ni modo, son políticas públicas que tendrán que ser financiadas. Pero muchos otros, por ejemplo los derechos humanos, pues que se han asentado en la propia Constitución y que bueno, son, creo yo, reformas que amplían ese horizonte de garantías para los ciudadanos, más la peculiaridad de la historia mexicana, que le agrega a la Constitución derechos sociales, ¿no? Estos derechos colectivos, como el derecho a una educación pública, que ha sido normada hasta el grado de decir cómo debe ser la relación entre el sindicato de maestros y el gobierno, pero porque así es la peculiaridad mexicana. Si no se norma ahí, no es respetado el grado de acuerdo que se tiene que alcanzar, porque así es la historia mexicana. O sea, el siglo XIX, lo comentaba yo en pláticas de pasillo, fueron 100 años de lucha y guerras por construir un ordenamiento constitucional y un proyecto de nación viable, hasta 1917. De 1903 a 1917 tuvimos 8 constituciones de todo tipo, ¿no? Unas parlamentarias, otras imperiales, otras centralistas, unitarias, hasta llegar a esta Constitución Federal. Y el siglo XX y lo que va al XXI han sido los 100 años de estabilidad constitucional garantizadas peculiarmente por el proceso de reforma constitucional, porque las grandes confrontaciones que pueden haberse dado en la sociedad han sido resueltas a través del derecho constitucional. Finalmente, en las cámaras, digamos, ha prevalecido la razón y se ha llegado a acuerdos suficientes como para seguir manteniendo la estabilidad constitucional. Incluso el proyecto que ahora traemos en el Instituto de Investigaciones Jurídicas habla de reordenar la Constitución.
más que de hacer una nueva constitución, ¿no? Reordenarla quiere decir pues ponerla en orden, esto es darle quizá un poco más de funcionalidad, quitarle algunas partes reglamentarias. La propuesta muy buena que hay de tener, por una parte, una cuestión de principios y por otra parte leyes de desarrollo constitucional o el equivalente a las leyes orgánicas que existen en España, que desarrollen ciertos puntos específicos de la Constitución para quitarle algo de peso a este pequeño libro, y cómo se llama, y hacerla quizá más accesible en su comprensión, que no sea solo para estudiosos del derecho constitucional o del derecho en general, ¿no? A mí no me parece que eso sea inapropiado. Ahí nomás lo que va a suceder siempre es si el momento político es el adecuado, ¿no? Esto es, porque siempre abrir la Constitución implica riesgos, ¿no? Esto es el riesgo de que cosas que uno no quisiera se presentaran o se volvieran a revisar o se pasaran por alto o de repente alguien metiera algo que era impensable. Pero en la estructura de la Constitución del 17 para acá, los principios fundamentales ahí están, no se han movido. Somos una república federal, laica, ¿cómo se llama?, representativa, popular, democrática, y los derechos tutelados siguen estando ahí, yo digo que de una forma expansiva, ¿no? Por ejemplo, el artículo que habla sobre las elecciones en el 17 pues era un párrafo, ¿no? Ahora es un tratado de cuatro capítulos que vienen ahí en la Constitución, pero también me podrá decir si eso no es cierto, que de no haber estado así, no se resuelve, por ejemplo, la polarización del 2006, ¿no? Esto es que fue resultado inclusive de una ley para la reforma del Estado que tuvo que haberse convenido entre los partidos políticos que no podían ni sentarse a dialogar en una mesa, ¿no? Esto es, estaban totalmente encontrados. Entonces hubo que recurrir a formular un proyecto, a formular una ley que los sentara a dialogar con garantías de que no tenían que renunciar a sus posiciones, ¿no? Esto es, podían seguir sin hablarse, pero dialogando en una mesa sobre los temas sustantivos de la agenda nacional. Y varios de los temas sustantivos tuvieron que ver con cómo el Ejecutivo debía de relacionarse con el Legislativo. Y entonces empezó una carrera de reformas que llevaron a esto que Diego Valadez llama acertadamente la parlamentarización del sistema presidencial mexicano, ¿no? El sistema presidencial mexicano, desde el 17 casi hasta nuestros días, no se ha movido mucho. Sigue siendo un poder omnímodo en el país. Tiene una fuerza más allá de lo constitucional. Carpizo le llamaba poderes metaconstitucionales, hay quien le llama hegemónicos, hiperpresidenciales. Pero lo cierto es que el presidente tiene más poder que el que dice la Constitución, ¿no? Pues es el jefe del ejército, es el jefe de su partido, es el jefe de la burocracia, puede nombrar y remover libremente a todos los cuadros administrativos del país, es el jefe del presupuesto, ¿no? Una vez que es aprobado, como no es ley, el presupuesto, es una de tus observaciones, Daniel, el presupuesto en México no es una ley, es un decreto. Entonces, una vez que lo aprueba la Cámara de Diputados, que es facultad exclusiva de la Cámara Baja aprobarlo, el presidente puede moverlo como quiera, lo puede recortar, por ejemplo. Acaba de haber 2 recortes sustantivos de un punto del producto al presupuesto, pues porque así lo consideró apropiado el Ejecutivo, por las razones que hayan sido. En fin, tiene un poder muy grande y no se ha movido del 17 para acá. Entonces, toda esta cauda de reformas de parlamentarización se empezaron a dar para poder normar el poder del presidente y poderlo encauzar de una forma no metaconstitucional, sino constitucional. Inclusive la invención mexicana esta de los organismos autónomos constitucionales, ¿no? Que hay 13 organismos autónomos constitucionales. ¿Qué son los organismos autónomos constitucionales? Son esferas de actuación del poder del Estado que son preservadas, digamos, de la injerencia del titular del Poder Ejecutivo. Banco de México, por ejemplo, es una institución constitucionalmente autónoma que regula la política monetaria, porque antes de la fecha, que creo es el 90, ¿no? Por ahí, cuando se crea el órgano autónomo, pues ¿cómo decían? Decía Gabriel Said, la economía se manejaba desde los pinos, ¿no? Entonces, el presidente podía ordenar echar a andar la máquina de los billetes y se imprimían los que fueran necesarios. Ahora Banco de México es autónomo y esa esfera está resguardada de esa posibilidad de injerencia, ¿no? La Comisión de Derechos Humanos, el Instituto Nacional Electoral, que ha sido una historia del Instituto Organizador de las Elecciones impresionante, pero que sí es
es uno de los elementos que más atestigua la transición mexicana, que ha sido una transición de 30 años. O sea, a diferencia de otras transiciones que fueron unas de terciopelo, otras, la nuestra ha sido muy gradual, paso a paso, y lleva 30 años operándose, y la historia del órgano electoral testifica muy bien cómo empezó esta transición a partir de la ley que tú mencionas del 1977, la ley que crea los diputados de partido, y luego ya empieza a darse la autonomía del órgano organizador de las elecciones, porque antes esa función le correspondía al Estado, y a través del Ejecutivo, bueno, pues era el que presidía el órgano electoral, era el secretario de Gobernación, y bueno, pues obvio es que había una injerencia muy fuerte por parte del gobierno en la organización de las elecciones, ¿no? Diversas situaciones que fueron llevando a una mayor pluralidad de la sociedad y a la, ¿cómo digamos?, surgimiento o registro de los partidos políticos, incluidos las fuerzas de izquierda, fueron planteando la necesidad de que esta función de organización electoral pues, fuera autónoma, ¿no? Entonces surge primero un Consejo Federal Electoral, luego un Instituto Federal Electoral, hasta ahora recientemente que se llegó a este Instituto Nacional Electoral, que podemos observarlo, criticarlo, estar de acuerdo o no en la forma que ha tomado últimamente, que es, la verdad ya es un pesado elefante que consume muchos recursos. Hace rato que alguien comentaba, o comentábamos en la mesa, el costo de las elecciones. En México, por ejemplo, el año pasado se gastaron 36,000 millones de pesos en procesos electorales. Pero de esos 36,000 millones, la ciudadanía dice, malditos partidos cuestan mucho, se comen el recurso, etcétera. La verdad es que de esos 36,000 millones, solo 6,000 son de los partidos, los otros 30,000 son del órgano que organiza las elecciones. O sea, el mayor peso del gasto electoral no lo traen las subvenciones a los partidos, ¿no? Sino lo trae la organización de las elecciones. ¿Por qué? Porque al órgano organizador de las elecciones le han añadido funciones de supervisión de muchas cosas que no son propiamente la organización de las elecciones, sino son pues revisar que los spots se emitan en el número adecuado, revisar que los gastos de los partidos estén, las facturas estén con todos los requisitos fiscales, pero en tiempo real, ¿no? O sea, eso implica una burocracia muy grande, ¿no? En fin. Luego, ¿qué otros instrumentos parlamentarios surgieron a raíz de esa ley para la reforma del Estado que se promulgó en el 2007 para resolver esta crisis de legitimidad que se había planteado por la confrontación irreductible que se daba entre dos partidos nacionales fuertes, como era uno de izquierda y otro de derecha, el que ganó las elecciones y el que le seguía, ¿no? Pues se metieron en la Constitución la pregunta parlamentaria, ustedes la conocen muy bien, la iniciativa preferente también para que el Ejecutivo pudiera garantizar que algunas de sus iniciativas fueran procesadas en el periodo ordinario en el que las presentaba, porque si no lo bloqueaban y pues ahí se quedaban los proyectos del gobierno varados, la comparecencia bajo protesta de decir verdad, y se llegó a un extremo que es estas reducciones al absurdo que les comento, que es que ahora el Ejecutivo, según marca el artículo 69, no puede ir al Congreso, no va al Congreso. O sea, no va de manera presencial ni a presentar informes, ni a rendir cuentas, ni a nada, ¿no? Así lo establece la Constitución. Debe enviar un informe por escrito, una vez al año, y lo puede enviar con un motociclista si quiere, ¿no? Pero no está obligado a ir. Y tampoco puede ir, o sea, él no puede decir, yo voy a saludar a mis amigos, no puede. La única forma que tiene de ir al Congreso es que lo inviten las dos cámaras, por acuerdo político de las juntas de coordinación, que lo inviten y vaya. Y de hecho ha ido 2 veces al Senado, pero a entregar la medalla a Belisario Domínguez, no ha ido a otra cosa. Ese es uno de los problemas fuertes que tenemos ahorita en este periodo largo de transición mexicana. ¿Cómo se resuelve el problema de normalización de la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo? Creemos que este proyecto del Gobierno de Coalición es esa solución, porque el Gobierno de Coalición es necesariamente un acuerdo de trabajo conjunto entre el Ejecutivo y el Legislativo, ¿no? Entonces, para poderle devolver la presencia necesaria que es en todo el sistema de gobierno, ¿no? La colaboración entre los poderes, sobre todo el Ejecutivo y el Legislativo, que deben de tener una relación muy dinámica, ¿no? De intercambio de propuestas y de pactos y acuerdos que se deben de ir tejiendo entre los dos. Pues pensamos que esta propuesta de una coalición que entró apenas hace
2 años, que fue aprobado como parte de la reforma política ya que fue impulsada al amparo de ese pacto por México, como se le llamó en su momento, al acuerdo que hubo político entre los 3 principales partidos y el gobierno del presidente Peña Nieto al inicio de su gestión, el PRI, el PAN, el PRD, y posteriormente se sumó el Partido Verde, que juntos son el 80% de los votos y de la representación del Congreso. Bueno, pues convinieron alrededor de 112 proyectos legislativos a impulsar, entre los cuales uno de ellos fue el proyecto de gobierno de coalición, que ya había sido presentado también en el proyecto de reforma del Estado, sobre todo por Mario Fabio Beltrones, que ha sido el impulsor de, al menos de esta parte de parlamentarización, el impulsor fuerte en México. Yo digo que es uno de los que está comprometido con la idea, porque como en todo país o en todo orden político, hay corrientes, ¿no? Y hay una corriente que no quiere estas formas de gobierno, que prefiere la forma convencional o autoritaria, ¿no? Pues de las cláusulas de gobernabilidad o de las cartas en blanco, ¿no? Donde, bueno, dice, pues ¿para qué necesitamos compartir el poder? El que gana todo, y entonces no es necesario compartirlo. Bueno, desde el punto de vista del diseño institucional es cierto, el presidente por un voto de diferencia puede asumir por Ministerio de Ley la presidencia, ya que pueda gobernar, pues ya será otro problema. La estructura del gobierno de coalición que se da después de la elección, esto no es una coalición electoral, sino es una coalición política, una coalición gobernante, lo que permite en todo caso es agregarle fuerza, agregarle legitimidad a la elección del presidente. En México no estamos exentos de lo que está sucediendo en prácticamente todas las democracias occidentales, que es que el voto se ha ido balcanizando. Esto es, surgen más partidos, el pluralismo es cada vez una constante, los sistemas bipartidistas están todos empezando a crujir, ¿no? Bueno, en México tenemos 10 partidos políticos con presencia nacional. Pues ya estamos en los 20-25%, ¿no? de una mayoría relativa. Ahorita el partido gobernante, el PRI, tiene alrededor del 29% de los votos medidos en la última elección federal, que le sigue el PAN, tiene 22%, todas las izquierdas no llegan al 20%, y digo todas porque ahí se vivió un proceso de dilución de la izquierda o de división de la izquierda, 25 años para construir una unidad de izquierda y de repente surge una fuerza que la divide y ahora hay 5 o 6 partidos de izquierda que suman todos los votos que la izquierda tenía, ¿no? Pero entre todos, bueno, no llegan al 20%. Y la tendencia es que en 2018, que se volverá a tener una elección presidencial, que es el momento en que se mide la fuerza de los partidos nacionales, pues quien resulte electo, resultará electo con alrededor de un 30% de los votos, y entonces eso le va a presentar quizá algunos problemas de gobernabilidad, porque esto se refleja en las cámaras, ¿no? Entonces las cámaras también, es casi una relación, el número de votos que tengo de la elección presidencial es el número de diputados o el porcentaje relativo que tengo en la Cámara. Por ejemplo, ahorita el PRI tiene 40% de los diputados, el PAN 22%, el PRD 11%, el Partido Verde 9%, Morena tiene 7% de la Cámara, una Cámara de 500, ¿no? Entonces, ¿qué tienen que hacer para gobernar? Pues casuístico, ¿no? Se van caso por caso y bueno, van formando alianzas coyunturales, pero eso los lleva a que en un momento dado no hay alianzas coyunturales, ¿no? Como ahorita los 2 últimos periodos ordinarios que ha tenido el Congreso no ha podido aprobar nada. Hay un clamor contra la corrupción, hay un proyecto ya constitucional de ley de reforma anticorrupción, y no se le ha podido dar la ley reglamentaria porque pues, no hay acuerdo, y las cámaras prefieren, los partidos prefieren bloquear los proyectos de ley reglamentaria que votarlos, ¿no? Hay un clamor por la violencia en México, hay también proyectos de mando único, o sea, unificar el mando, tener una especie de Guardia Nacional, digamos, para poder enfrentar de manera más eficaz a los grupos de delincuentes que están muy bien armados, la verdad con mucho dinero y mucha logística, y hay un proyecto de mando único, hay otro proyecto de mando coordinado, pero tampoco se puede votar porque pues, los partidos hacen valer su criterio político electoral más que el criterio de la necesidad nacional. Y eso, pues, ¿qué hace? Pues que el gobierno se quede bloqueado, ¿no? Entonces, no puede hacer avanzar
los programas que necesita para resolver los problemas, y los partidos dicen, no, pues es que si te ayuda a resolverlos, entonces ya no pierdes la siguiente elección o nos ganas, entonces mejor. Bueno, el gobierno de coalición, bien documentado aquí en este libro de Barceló y de Valadez, lo que propone es, ya está en la Constitución, o sea, ya está en el artículo 89, en el 73, en las facultades del Senado también. Ahorita lo propone como una cuestión potestativa del presidente de la República. Entonces, si el presidente lee en un momento dado que no tiene fuerza legislativa suficiente, puede llamar a un gobierno de coalición con los que él desee, ¿no? Entonces puede decirle al partido que le sigue o a los partidos más pequeños, hasta integrar el número suficiente de votos que le garantice una gobernabilidad. ¿Qué hace? Pues sí, integra un programa común, este es votado en el Senado, cosa que es importante porque hasta ahorita los programas del gobierno no son votados por las cámaras, son voluntaristas. Pero pues si este gobierno de coalición permite que se vote en el Senado al menos, un programa ya es observable, ya es verificable, ya puede ser un sujeto de rendición de cuentas y ratifica a los integrantes del gabinete, cosa que tampoco sucede en la actualidad. O sea, el presidente puede nombrar y remover libremente. Bajo gobierno de coalición, los integrantes del gabinete, plurales por supuesto, porque sabemos que en un gobierno de coalición se reparten las posiciones, son revisados por el Senado, y eso por lo menos garantiza su elegibilidad o su integrabilidad, ¿no? a un gabinete. Y ¿qué otras ventajas tiene el gobierno de coalición? Bueno, la crisis, ¿qué pasa cuando se disuelve la coalición? Bueno, se disuelve la coalición, en el sistema presidencial es muy fácil la solución, pues el presidente asume los poderes, porque los tiene, ¿no? O sea, realmente lo que sucede en el gobierno de coalición es que los delega, ¿no? Se disuelve la coalición, pues regresan a él, y él decidirá otra vez, conforme está el diseño, pues si vuelve a llamar a otro gobierno o se queda ya con los poderes que la Constitución le da. La propuesta nueva que hay en el país, que también impulsa Mario Fabio Beltrones, es hacer obligatorio el gobierno de coalición, no voluntario, ¿no? Entonces, es decir, si el presidente no alcanza un determinado porcentaje de votos, que llame a coalición, ¿no? ¿Verdad? Entonces, con esto, ¿qué sucedería? El horizonte de elegibilidad para tener la mitad más uno es 42% de los votos nacionales. Si un presidente no alcanzara ese 42, pues estaría obligado a llamar a un gobierno de coalición. Todavía hace falta ver algunos afines constitucionales, pero eso al menos haría que ya no fuera optativo, ¿no? Que un presidente eludiera la tentación de gobernar en estricta minoría, que no es bueno para ningún país que tener un gobierno realmente convulso o dividido, ¿no? ¿Qué más? Se me va el tiempo y hay tantas cosas por decir. Lo que se trata ahí, creo yo, es resolver esta tentación de quedar reducidos al absurdo y eventualmente, al menos la experiencia mexicana, o lo que yo quería dejar dicho aquí en esta mesa, es que en efecto desde la Constitución, por el mecanismo de reforma constitucional, sí se pueden resolver muchos de los problemas del diseño institucional de los gobiernos, ¿no? Precisamente la Constitución lo que debe hacer es no cerrarse a no resolver los problemas, sino estar siempre dispuesta, bueno, pues a leer las nuevas realidades. Si la sociedad es plural, si ya no va a ser bipartidista, si hay muchos partidos, pues yo creo que los mecanismos constitucionales deben de reconocer esa realidad y crear las soluciones que soberanamente cada Estado deberá decidir, pero que al menos en la teoría, ¿no? El derecho comparado, pues también las opciones no son tantas como uno pudiera pensar, ¿no? Esto es, o se van a cláusulas de gobernabilidad donde se le agreguen, como decía aquí el senador, se le agreguen los legisladores suficientes a quien siendo mayoría relativa le hace falta algunos para alcanzar la mayoría, ¿no? O se suaviza la regla de integración del gobierno, ¿no? Entonces, pues no tiene que integrarse con tantos diputados, sino quizá con una mayoría simple, no una mayoría relativa pueda integrarse al gobierno. Digo, son ideas de diseño, no son más que eso. Y bueno, pues ya el tiempo se me acaba. Otras cosas las dejé aquí expresadas en la ponencia que elaboré al respecto. Y también pues, está el libro de Barceló y Valadez que explica un poco más esta situación. Muchas gracias.